Doctor, Sí, si quiere yo empiezo. ok. Adelante, Diana, ¿verdad? Sí. Ay, A ver, déjame, si quieres, yo cierro mi micrófono y, pues adelante, Diana. sí. Ay. ¿Ya ven la pantalla? Sí, la vemos. Ay. Bueno, yo para mi proyecto, ay, creo que va a ser muy difícil así. ¿Siguen escuchando el eco? Sí, pero Sí, no sé escuchamos. si eres tú o soy yo. Yo creo que ¿Sí me escuchan a mí? sí te escuchamos bien, Gaby. Diana es la que se escucha con eco. ¿No tendrás, Diana, unos audífonos para que no pongas tu bocina, sino tus audífonos? A ver, déjame revisar. A ver. Ah, sí, mucho mejor, ¿no? Ok. Escucha bien. No, otra vez No. escucho el eco. A ver, voy a cerrar yo el micrófono a ver si es el micrófono. Hola. Uy, creo que sí. Sí, se escucha un beep medio raro. Hola. A lo mejor tienes tu micrófono de los auriculares y el de tu compu abiertos al mismo tiempo y por eso se hace el eco. A ver. No se supone que está cerrado. A ver, Héctor, a lo mejor si tú cierras tu micrófono, Héctor, cerremos todos los micrófonos y dejamos nada más el micrófono de Diana. A ver, hola. Hola. Sí, sigue escuchando. Sí. Si no, para la próxima clase veo cómo consigo otra computadora. Ok, a ver, intentemos con alguien más. ¿Quién puede presentar? Si gusta yo, doctor. Ok, adelante, Martín. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Se ve. Bueno, antes que nada quisiera mostrarles un video del experimento que hago yo y de dónde obtengo las variables para analizar. En este caso, a ver, ¿ven la pantalla de roja? Sí. Ok, entonces lo que yo hago es estudiar cómo se comportan la corteza motora a lo largo del aprendizaje motor que tiene este ratón.
Este aprendizaje es guiado sensorialmente, dado por un estímulo lumínico. Entonces, aquí el ratón, cuando se prende la luz, el ratón debe palanquear mientras está prendida para poder obtener una recompensa que es agua. Entonces, en este caso, las variables o los vectores con los que yo trabajo es la actividad de calcio de la corteza motora y el movimiento de la palanca. Y bueno, el ratón debe hacer su sesión de entrenamiento es a lo largo de 1 hora, teniendo muchos ensayos. Y bueno, perdón. Entonces, ya teniendo esos datos, lo que yo hago, lo primero que hice fue hacer un script que me permitiera extraer los datos tanto de calcio como de la palanca. Pues aquí este comando es para leer el directorio actual en el que me encuentro, para leer todos los archivos .sb de la carpeta, como podría ser en este caso todos estos archivos, leerlos y extraer de ellos, en este caso para la actividad de calcio, la columna 11. Extrae toda esa columna de calcio y lo convierte esta tabla a matriz, calcula el número de columnas con este comando y lo que hago es como reformar o cambiar la forma de este vector para que me dé en cada columna la actividad de calcio de cada uno de los ensayos. Y ya después lo exporto en un archivo .csv para el posterior análisis. En el segundo script que hice es, ya teniendo los dos archivos, tanto de la actividad de calcio como del movimiento de la palanca, pues en el script aquí es para leer ambos archivos. Este comando es para leer la longitud que tiene el archivo de calcio, o sea, para saber cuántos ensayos tuvo en esa sesión. Y bueno, aquí para transponer los datos, porque como me los da en columna, quiero que me los ponga que me los ponga horizontales para poder graficarlos en el tiempo. Oye, Martín, ¿y por qué exportas el archivo a CSV y luego lo vuelves a leer? ¿Por qué no directamente lo utilizas sin grabarlo? O sea, lo podrías desde el primer script que se llama A1 extract call, de ahí podrías enviar una matriz directamente al otro script, ¿no? Ah, sí. De hecho, sí lo pensé, pero sí me gusta tener el archivo independiente, okay, porque después puedo utilizar esos datos para hacer gráficas, por ejemplo, en GraphPad, que es el programa que también utilizo. No, ¿cómo vas a hacer gráficas en GraphPad, Martín? Eso está prohibido, eso es anatema. Tienes que hacerlas en MATLAB. Martín, tienes que hacerlas en MATLAB, ya no necesitas las puedes hacer en MATLAB, pero ok, luego si quieres vemos qué tipo de gráficas quieres hacer, pero estoy seguro que MATLAB va a ser mucho más flexible para hacer las gráficas. Ok, está bien. Espérate, Martín, ¿sí? otra cosa, entonces es una señal de calcio en función del tiempo, ¿no? Entonces tienes... Sí. Tienes la fluorescencia de calcio en función del tiempo. ¿Y con qué frecuencia muestreas el calcio? ¿Con qué frecuencia tomas imágenes? Las toma cada frame es cada 33 milisegundos. Ok, bien, entonces tienes tics de 33 milisegundos y la señal de calcio. ¿En ningún lado la ves, Martín? ¿No la graficas? ¿No pones plot calcio? Sí, doctor, eso va más abajo, aquí en la parte de figura, sí. Ok, ahorita nos vas a enseñar entonces, ok, bien. Sí. Entonces, pues hasta este punto es... gracias. Pues hasta este punto es para obtener pues ya los datos de calcio y su promedio, y también para exportar los datos de la palanca.
En este caso particular de la palanca utilizo estos comandos porque hay veces en el que los datos me dan números exagerados, pero eso ya eso es dependiente del ROI que pongo para seguir el movimiento de la palanca. Entonces lo que hago es mantenerlos dentro de un rango que son unidades arbitrarias de 360 y 391 para que se mantengan dentro de ese rango. Y ya haciendo esto, pues ya lo mismo de la actividad de calcio, que es transponerlos y normalizarlos y obtener el promedio. Y pues toda esta parte es para obtener tanto las desviaciones estándar como el error estándar de ambas variables. Y estos 4 también son para graficar el error estándar superior e inferior de cada uno de mis variables. Que estos son los que... Una pregunta. Tienes también entonces la posición de la palanca en función del tiempo, ¿correcto? Sí, 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 también. ¿Y está muestrada a la misma frecuencia exactamente que calcio? Sí, de hecho, el ensayo de cada que se prende la luz en sí dura 5 segundos. Entonces, tanto la actividad de calcio como el movimiento de la palanca es durante un lapso de 5 segundos. Ok. ¿Pero está muestrada también la palanca cada 33 milisegundos? Sí, 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 ambos están a la par. Ok. Ok. Bien. Y bueno, lo siguiente que hago es realizar una correlación cruzada. Esto es pues una correlación de dos variables en función del tiempo. ¿Cómo llamarlo? Bueno, XCORE2 es para la correlación cruzada de dos matrices, que son lo que yo tengo en los datos de arriba. Normalizo los datos de esta correlación y obtengo el promedio de esta correlación cruzada. Y en esta parte lo que hago es pues graficar los intervalos de confianza y obtener el valor máximo de esta correlación cruzada, que más abajo les voy a mostrar. Y bueno, pues ya toda esta parte es la de las figuras, todo esto. Y bueno, entonces cuando lo corro, lo primero que obtenemos es esta gráfica, que es en azul es la actividad de calcio de la corteza motora a lo largo de los 5 segundos que dura el ensayo, y en rojo es el movimiento de la palanca también a lo largo de estos 5 segundos que dura el ensayo. Perdón, Martín, yo no veo tu gráfica. ¿O no la has corrido? Tal vez tenga que compartir otra vez. Sí. Sí, yo no la veo. Perdón. ¿Ya la ven? Ya, ahora sí. Sí, sí, ya nos queda claro. Ok, entonces en azul la actividad de calcio y en rojo el movimiento de la palanca. La segunda imagen que obtengo del script es esta, donde pues ya grafico de manera independiente la actividad de calcio y el movimiento de la palanca. En esta parte hago la correlación cruzada de cada uno de los ensayos, que en este caso particular creo que son 13 ensayos de este ratón. Y aquí abajo lo que grafico es la correlación cruzada promedio de todos estos ensayos. Y bueno, aquí lo importante de esta gráfica es que, bueno, yo busco el máximo, bueno, el punto en el que ocurre la máxima o la mayor correlación, que en este caso mi script me lo da aquí, que sería como el lag, o el punto en el que ocurre la máxima correlación para ambas variables, que vendría siendo menos
que serán 133 milisegundos. Esto es que, a ver, permítame, esto es que los datos de la palanca, del movimiento de la palanca, se asocian con los datos del calcio 133 milisegundos después. O bueno, es la interpretación que yo le doy a este dato. Y Martín, sí. pero tú, este análisis, ¿tú lo estás haciendo, o sea, ya lo tienes implementado o lo hiciste para la clase o lo rehusaste de ahí del laboratorio? ¿Cómo está la cosa? Es que a la vez que estaba tomando las clases, también estaba haciéndolo en el laboratorio, analizando datos del laboratorio. Bien, fíjate Martín, no utilices el código de X. ¿Por qué utilizas Xcore 2? Es nada más Xcore 2 es para correlacionar en 2 dimensiones, pero tú no tienes 2 dimensiones, tienes 2 señales, la señal de calcio y la señal de la palanca. Entonces es una correlación cruzada sencilla. Bueno, como yo lo entendí o estuve buscando, el primero, el Xcore normal, es solo para 2 vectores, pero el Xcore 2 es para 2 matrices, que eso es lo que yo tengo. Ok, porque tienes una columna para cada ensayo, entonces, ¿o qué? Sí, o sea, okay. Ajá, la columna de la matriz 1 corresponde con la columna de la matriz 2. Sí, ok. A ver, déjame ver nada más. Pero, ¿y por qué no utilizaste CrossCore? No sabía que estuviera. Fíjate, Martín, apúntale, se llama Cross Correlation, y te va a servir para 2 cosas, para normalizar, porque fíjate cómo los lags muy positivos o negativos la señal cae, pero la señal cae porque no está normalizado contra el número de eventos. En cambio, CrossCore te lo normaliza y eso se va a ver bastante más plano. ¿Ok? Se va a ver bastante más plano y entonces vas a poder calcular con más precisión el lag que hay entre las 2 señales. Y revísalo bien. No utilices el Xcore 2, utiliza el Xcore normal y en un for mete ensayo por ensayo. O sea, en lugar de tener una matriz de una bola de ensayos contra otra matriz, o sea, en lugar de meter los ensayos en una matriz, mejor hazlos dentro de un for. ¿Ok? Porque Xcore 2 no es lo mismo que el Xcore por columna. O sea, una es la correlación de 2 dimensiones que es muy diferente. Sí, yo sé que tienes una matriz, pero tú generaste la matriz y cada columna es un ensayo. Pero no es que sea espacio, no es que sea dimensión X y Y, sino que son repeticiones del mismo ensayo. Entonces, eso se hace dentro de un for. Mete Xcore dentro de un for y correlaciona la señal A con la señal B. ¿Ok? Ok, doctor. Y utiliza cross correlation, así se llama cross correlation. Se llama CrossCore, a ver, déjame ver cómo se llama. Se llama CrossCore, sí, se llama CrossCore. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien, pero sí, está muy bien. Está muy interesante ese análisis de la señal de cal. Es la corteza motora, ¿verdad? En corteza motora. Y el objetivo a posterior es poner 2 fibras, una tanto en la corteza motora como en la corteza somatosensorial, para ver cómo interactúan durante este movimiento. Sí. Pero este es solo un... Ok. ¿Y cuántos lags pusiste, Martín? ¿Cuántos lags le das a Xcore? Creo que eran 151, me parece. Ok. Ok. Bueno, luego que tengas chance, te das una vuelta para el laboratorio para revisar bien ese código, porque es crítico que esté bien esa función de correlación cruzada para que esta figura que nos muestras aquí con las líneas azules realmente sea lo que queremos, que es lo que quieres, que es la correlación del calcio con la posición de la palanca. ¿Ok? Ok, doctor, sí. Muy bien. Adelante.
Bueno, eso era todo, doctor. ¿Mm? Era todo lo que había hecho. Ok, está muy bien. Está muy bien. Pero sí es crítico, Martín, date una vuelta por el laboratorio. Es crítico que revises que Xcore, no es Xcore 2, es Xcore 1 y dentro de un for. Y además utiliza CrossCore en lugar de Xcore. ¿Ok? Ok, doctor. Gracias. Hola. Adelante, Stephanie. Bueno, yo... Ok, este no es un proyecto como tan biológico, pero es justo yo entré a tomar esta clase para poder empezar a aplicar modelado en MATLAB, la última clase que tuvimos. Y pues justo nuestro proyecto final de esta materia es hacer el modelado, reproducir un modelado de SIR. Ay, aquí me equivoqué, es SIR. Con todo esto con toda esa situación de la pandemia. Entonces, estos modelos son útiles porque son simples y en realidad se basan en explorar estrategias para mitigar esta situación. Una de estas estrategias es justo el distanciamiento social. Entonces, con este dibujo les voy a explicar qué pasa durante un proceso infeccioso. Oye, espérate, Stephanie. ¿Sí? Tú ya sabes programar en Python entonces, ¿no? Este es es un notebook de Python. No, es un kernel de MATLAB que instalé. Aquí dice MATLAB. Ok. Sí, es que se me hace más cómodo trabajar así y le pesa menos a mi computadora trabajar con el kernel que con MATLAB. Ok, bien. Entonces, pues sí, justo lo implementé en Python primero, pero MATLAB tiene como la facilidad de hacer esto muchísimo menos líneas y corre un poquito mejor. Entonces, sí, tenemos individuos sanos que van a pasar por un proceso de transmisión, o sea, se van a ver expuestos para un evento de transmisión. Eso lo puede hacer que se conviertan en individuos infectados y estos individuos van a durar un tiempo con la infección para pasar por un proceso de recuperación, adquirir inmunidad y ahora se convierten en individuos recuperados. En un escenario positivo podemos encerrar personas y disminuiríamos el contacto de personas y ya no estarían expuestas a la transmisión, o podríamos generar una vacuna y podríamos generar inmediatamente personas inmunes. Esto se puede representar en un dibujo muy fácilmente, así, pensando que los individuos sanos los llamamos susceptibles, a los infectados, pues I, A de infectados, y R de recuperados. Donde estas flechas representan los procesos de transmisión y de recuperación. Beta es una tasa a la cual se convierten de susceptibles a infectados y gamma es otra tasa a la que se recuperan los individuos infectados. Y un modelo sencillo, pues es así. Se representa con 3 sistemas de ecuaciones. En ese momento, la población. Y en el oso lo representa que esto es un porque... Ay, perdón. Esto es una resta de la tasa a la cual se convierten los individuos susceptibles a infectados. Ay, ¿qué le puedo poner? Ajá, a infectados. Y luego... Ay, tengo una cosa aquí que no me deja poner. Listo. Luego tenemos individuos infectados. Ay, esta beta está mal, solo es una beta. Los individuos infectados van a ser el input que de beta menos el output que de los recuperados, ¿no? Como la resta. Y finalmente los recuperados solo van a ser el input de los que pasen de ser de infectados a recuperados. Este modelo se puede convertir en una simulación de aislamiento social si pensamos
como en este dibujo. Entonces, estamos hablando de este parámetro alfa en el que vamos a representar una manera de proteger a las personas. Y solo se incluye el término en las ecuaciones de cómo cambia S y de cómo cambia I. Porque son menos individuos susceptibles y por tanto son menos individuos infectados. Al final esta epsilon solo es la simulación de una vacuna y esa no la he incluido en el modelo, todavía estoy trabajando en esa, cómo simularíamos una vacuna, pero técnicamente igual sería pasar los individuos susceptibles a inmediatamente recuperados sin pasar por el proceso infeccioso. Entonces, en esta parte solo declaro mis parámetros. Aquí hago el sistema. Como lo vimos en clase, nosotros simulamos la pandemia, simulamos un sistema de ecuaciones de esta manera. Dado que yo necesito editar parámetros como alfa, gamma y beta, tuve que hacer una función para poder editar esos parámetros. Entonces, lo que hice fue crear una función que tenga el sistema de ecuaciones y que reciba parámetros editables. Y de esa manera pude hacer este llamado y correr el solver del sistema de ecuaciones. Después, esta es la primera simulación y es una simulación tal cual, ¿no? De la pandemia sin ningún tipo de intervención. No, ya no les mencioné, pero por ejemplo, gamma es justo lo que decíamos, el periodo de exposición, beta es la transmisión, alfa la protección y n nuestra población. Yo estoy simulando una población de 1 millón de personas. Y casi todos los individuos al inicio son susceptibles y para que inicie una pandemia pues tienes que tener por lo menos algún infectado. Lo voy a simular por 200 días. Entonces el pico del día de esta pandemia sería el día 87 dados los parámetros. Y luego el efecto del distanciamiento social, pues sabemos que si nos quedamos en casa, esto debería mejorar. Y es que estas estrategias también, o las estrategias que queremos explorar justo en este proyecto chiquito es cuáles son la mejor estrategia de aislamiento para perjudicar lo menos posible la economía de un país. Entonces, la primera simulación, este es un solo, como ejemplificar qué efecto tiene el parámetro alfa, que sería el parámetro que simula el distanciamiento social. Y vemos que sin distanciamiento el pico del que se ha hecho muy famoso en estos días es muy alto y conforme vamos aumentando la cantidad, más bien qué tan estricta es el aislamiento de las personas, la curva baja muchísimo. Eso significa que los individuos no disminuyen, los individuos infectados, más bien se aplasta el tiempo en el que tienes a todos los individuos infectados. Esto es importante para evitar la saturación de hospitales, que también está simulado abajo. Este es otra exploración de los parámetros y cómo va bajando el pico conforme aumenta el aislamiento, como al final a la curva azul le llamamos los no infectados porque son las personas que al final de la pandemia no se infectaron. Y eso es importante, o se toma el estado final del sistema porque tú como país al salir necesitas que la mayoría de las personas ya estén recuperadas. Y después el impacto de la pandemia es justo como cuántas personas quedaron todavía infectadas. Después, esta ya solo es la última parte, es la simulación de qué pasa si intervengo desde que inicia la pandemia sin intervención. Y esta línea punteada que apenas sí se ve simula la capacidad de hospitales. Estoy simulando que México tiene una capacidad del 5% en sus hospitales con respecto a la población, y lo cual sería un buen panorama y no es cierto.
Entonces sobrepasa hasta 10 veces la capacidad de hospitales y el periodo de saturación sería durante 66 días. Si aíslo a las personas durante 15 días, esto sale peor. Si las aíslo durante 30 días, siguen los mismos. Si las aíslo durante más días y luego las dejo salir, esto incluso empeora el escenario de la pandemia. Y si los por 90 días igual. Entonces vemos que en realidad estas simulaciones, estas intervenciones no son efectivas. Realmente la intervención oportuna no es al inicio de la pandemia. Y pues he hecho otras simulaciones, pero ya no me dio tiempo de pasarlas todas a MATLAB. Pero por ejemplo les quiero mostrar la mejor que tenemos hasta ahorita. Pero esa ya se las voy a enseñar en Python porque no la tengo. Ahí. Y es esta, donde expones a la población a un periodo de 5 días en casa, 2 trabajando. O al revés. No, 5 días sale y 2 días se queda en casa. Y esto baja muchísimo, muchísimo la curva. Y realmente el periodo de saturación apenas es del 1%, aunque es por más días, pero o sea, los hospitales todavía pueden contender un poquito mejor con esta estrategia. Pues ya, sería todo. Estefania, yo tengo una pregunta. Soy Gaby. Entonces, me entró mucho en shock eso que estás comentando del distanciamiento social. Entonces, ¿sirve o no sirve o depende o digo, estamos en una situación real, ¿no? Ahorita. Entonces, ¿sirve o no sirve o qué recomendarías tú con tus simulaciones? Pues realmente sí sirve y es muy importante. Y justo no empezamos el aislamiento cuando empezó la pandemia. Iniciamos casi 2 semanas o 3 semanas después. Porque ahorita México está como por aquí, apenas está subiendo. No, ni siquiera sé si ven mi cursor, pero como... Sí, sí lo vemos. Okay. Entonces, todavía no sabemos si el escenario de México fue favorable o fue una intervención oportuna. Desafortunadamente, si no tienes el número correcto, estos modelos dependen mucho de que tengas un número, el número básico de reproducción correcto. Y este número se basa, es muy local. Ese número es cuántas personas tienes. Es una operación que no recuerdo muy bien, pero necesitas saber cuántas personas tienes infectadas, cuántas se recuperaron y en un periodo de tiempo de acuerdo a tu población total. Pero en México no tenemos ese número total. Y por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta incluso la N inicial de la población, entonces también varía, ¿no? Porque aquí en los estados tenemos una variación muy grande de N inicial. Entonces, ¿podría ser que la pandemia se esté como dispersando de manera diferencial en el país? Sí, eso sí puede pasar. Incluso puede que algunos estados salgan antes o salgan mejor librados que otros. Ok. Gracias. Sí, de verdad. Muy bien, Stephanie. Oye, y en tu experiencia, ¿fue más fácil programarlo en MATLAB que programarlo en Python? ¿Cómo ves la diferencia entre los dos lenguajes? Realmente sí, muchísimo más fácil para... Bueno, yo ya sabía que MATLAB era muchísimo más amigable para este tipo de ecuaciones y solucionar este tipo de ecuaciones. Porque en Python hay que hacer circo, maroma y teatro para manejar justo las matrices y los vectores, sobre todo. Ok. Y oye, Stephanie, ¿y cómo, por ejemplo, ahorita estás conectada a la computadora de tu laboratorio o qué? El kernel de MATLAB lo tengo local en mi computadora y este servidor es el de mi licenciatura.
Ok, y entonces entras al kernel de MATLAB a través de Python, ok. Sí, de hecho Python tiene que instalar una API que te ayuda a manejar MATLAB desde Ok, Python. ok. Y lo Y haces luego con el... descargué un kernel, hay muchos kernels disponibles y descargué el que se veía más famoso. Ok. ¿Y esto es en Anaconda o en qué lo haces? No, en Anaconda no pude instalarlo, yo tengo Linux y lo tuve que Ajá, instalar local a la computadora. ok, Entonces, si no, no pude instalarlo en Anaconda, ok. pero no sé por qué. Ok, muy bien. ¿Y tú estás en el doctorado o en qué estás, Stephanie? Sí, en el doctorado. No, la licenciatura. En la licenciatura, ok. ¿Y en qué licenciatura estás estudiando? Ciencias genómicas. Ok, bien. ¿En Cuernavaca o dónde estás? Sí. Ok, muy bien. Muchachos, más preguntas. Negativo. Ok, muy bien, Stephanie. Gracias. ¿Quién sigue, muchachos? Yo quiero, Gracias. ¿Quién dijo yo? Gaby. Gaby, adelante, Gaby. Adelante. Ok, a ver, soy mala para eso de la compartir pantallas. A ver, entonces, ajá, ok, a ver. ¿Ya ven mi pantalla? Afirmativo. Ah, ok. Bueno, entonces yo estoy haciendo el doctorado en ciencias biomédicas y estoy trabajando con datos de electrocefalogramas de pacientes con enfermedad de Parkinson y controles. Entonces, en este caso, lo que el Instituto de Neurología y Neurocirugía de acá del sur de la ciudad me dan los datos en un punto mat de estructura, entonces de ahí yo saco los datos. Entonces, yo hago varias cosas, lo que hago principalmente son análisis wavelet, porque lo que yo quiero encontrar son patrones o sí, patrones en controles y patrones en pacientes con Parkinson que nos puedan ayudar a diferenciarlos. Entonces, lo primero que les voy a mostrar aquí es cómo saco mis datos. A ver, para que ustedes los vean, a mí me dan datos de 21 canales, tanto de pacientes como de controles. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, les digo que me los dan en un mat de estructura. Entonces, de aquí yo con este comando que está aquí, el primero que dice figura 104, yo lo saco. Entonces, lo primero que hago es observar que mis datos estén bien. Aquí le voy a cambiar el nombre nada más para que lo lea. Que mis datos estén bien y que yo tenga los 21 canales, porque ya me encontré con unos datos que me dieron que tienen únicamente 19 canales. Entonces, por ejemplo, aquí ya saco yo mis 19 canales y aquí entonces puedo ver que tengo una matriz de 21 por 120,000 datos. Aquí tengo 120 segundos y están muestreados a una tasa de 1000 Hz y todos estos datos están en un rango de frecuencia de 0.1 a 100 Hz. Entonces, yo para correrlos ¿sí me escuchan ahí? Es que me quité el micrófono, ¿sí? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces, para agarrar las dos manos. Entonces, lo primero que me gusta hacer siempre es ver las figuras. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es sacar los datos de cada una de las columnas de esa matriz y las voy a graficar para verlas independientemente. Entonces, yo más o menos puedo ver cómo están las series de tiempo, si están, si tienen algunos brincos o si están muy homogéneas o más o menos qué tendencia tienen. Entonces ya una vez que yo veo esto, entonces puedo decir, bueno, sí están más o menos las series, no tienen tantos brincos, no tienen tantas ondas, entonces generalmente vienen así, tienen siempre una tendencia casi hacia un lado o hacia el otro, por eso es importante normalizarlas, que es lo que yo hago. Entonces, porque de hecho si no las normalizo me salen unas cosas medio raras. Entonces ya que vi todas las señales particulares, aplico algo que se llama análisis wavelet y eso se los voy a mostrar. Aquí viene en MathWorks, es esta CWT que significa Continuous Wavelength Transform. Entonces, Lo que haces es filtrarlo para quitarle las frecuencias lentas, ¿no? sí, pues frecuencias lentas, ¿a qué tan lentas se refiere, Doc? Porque bueno, lo que se ve es que tiene un drift, ¿no? Los registros tienen... Ajá, tiene esa tendencia, sí. Es como Entonces, si lo quitas con un filtro, ¿no? exactamente, pero utilizo el filtro wavelet.
Entonces, es lo que les quería mostrar. Esto que está aquí es el comando que se utiliza para hacer este Continuous Wavelet Transform. Entonces, esto que es CFS son los coeficientes y las periodicidades. Entonces, yo guardo estos dos. Oye, Gaby, ¿por qué no lo pones en un for? O sea, ¿por qué no, en lugar de graficarlo una figura por canal, ¿por qué no haces en una sola figura todos los 21 canales? Esa la hago al inicio, en toda la figura, los 21 canales, esas las tengo al inicio, sin normalizar. Era la figura del principio, ok. Sí, donde se veían las rayitas súper delgaditas, Okay. ahí están las originales. Esas son las 21 originales y después yo las grafico una por una porque algunas veces sí se ve la tendencia, pero tienen unos cortes o unos saltos que son errores del equipo. Como que se desconectó el equipo o que hubo algo ahí raro. Okay. Entonces, por eso siempre me gusta verlas independientemente para ver si tienen unos saltos muy largos que no corresponden a la señal original. Okay. Entonces, bueno, yo lo hago por cada filtro, por cada uno de los canales, pero aquí lo que quería mostrar era este comando, que es el importante. Y es importante, por ejemplo, en análisis espectrales, siempre guardar los coeficientes y las periodicidades, porque si yo quiero hacer la inversa, me va a pedir estos, y si yo no los tengo, entonces no se puede realizar la inversa. Entonces la voy a correr continua. Esto que está aquí que dice XREC es la señal que yo saqué, la que voy a filtrar. Y este ICWT va a ser el comando del filtrado. Entonces, primero, algo que siempre me preguntan es por qué antes de hacer el filtro, hago el wavelet primero. Entonces, porque generalmente antes de correr, por ejemplo, un Fourier o otro análisis espectral, se utilizan filtros digitales para cortar las señales. Entonces, en Wavelet yo no hago eso, porque Wavelet, una de las ventajas que tiene es que al hacer tú la señal original, correrla tal como es y después hacer el filtro, tú no pierdes información. Y en el caso, por ejemplo, si utilizas en tu señal original un filtro digital y luego le aplicas alguna transformada para sacar frecuencia, tú perdiste información porque el filtro te cambia los datos. Entonces, Wavelet es uno de los que tiene menos errores a la hora de transformar los datos y sacar fragmentos específicos de frecuencia. Entonces, bueno, ahorita eso que hice ahorita fue correr la Wavelet Transform. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve, pero lo que quiero que vean es este comando. También viene no sé si han trabajado ya algunos de ustedes con Wavelets, pero también viene aquí en MathWorks, si le ponen ICWT, entonces vienen cómo pueden hacer una inversa. Entonces, corro la inversa, y algo que me gusta hacer también mucho es salvar los datos. Entonces, utilizo mucho save para guardar coeficientes, guardar las periodicidades nuevas, todo lo hago salvado. Entonces, si lo corro, aquí, por ejemplo, si yo corriera el wavelet completo de los 0.1 a los 100 Hz que me dan en el instituto, yo vería toda una mancha total de datos, pero si yo cuando la filtro hago el wavelet, entonces yo lo que voy a ver es esto que va a salir a continuación, que es un wavelet, pero únicamente con la mancha en donde yo filtré, que eso también es lo que da garantía a que los wavelet funcionan bien. Entonces aquí tengo, yo filtro de 0.2 Hz, de 0.02 Hz a 50 Hz. Aquí yo uso periodicidades porque para mí es más cómodo, y en la maestría trabajé con puras periodicidades porque analizaba datos de clima espacial. Pero aquí lo es lo mismo, ¿no? 0.2 Hz, son 50 Hz, y 0.5 que son los 2 Hz. Entonces yo hago ese rango de 2 Hz a 50 Hz. Entonces yo aquí puedo ver la mancha, entonces esto me da la garantía de que mi filtro es correcto. Entonces ya una vez que yo tengo el filtro, entonces sí puedo plotear. Creo que aquí está completo. Sí, ese es un poco raro. Si se pierden, me avisan. Entonces aquí también hago la comparación entre la señal original, que es la que les enseñé al inicio, y ya la señal filtrada. Entonces yo ya puedo tener garantía de que mi señal sí se transformó correctamente. Entonces yo con lo que trabajo para hacer mis análisis comparativos entre pacientes y personas controles es con estos datos, ya estos datos filtrados de 2 Hz a 50 Hz. Y entonces, cuando yo quiero hacer el wavelet, aquí voy a correr un wavelet.
Ay, ¿dónde está? Ah. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí les digo que a mí me gusta como extraer todo para que lo pueda trabajar separado. Entonces, de lo que yo extraje acá, que es este dato, lo voy a pasar acá. Y es algo que, bueno, no sé si eso se pueda cambiar, doctor, pero MATLAB, si no le pones los archivos en los datos en donde están especificados, no se pueden correr y te dice que no es posible. Y tienes que poner todo en las carpetas que estás usando. De hecho, incluso ahora que probé el EEG Lab, tuve el mismo problema y tuve que estar cambie y cambie de carpeta. Entonces, Sí, o sea, aquí... puedes poner los datos en la carpeta que trabajas o puedes agregarlos al pad, ahí donde dice en Home, fíjate, vete a Home, dale clic donde dice Home, arriba a la izquierda, Home, Ajá. o donde dice Set Pad, allá abajo de preferencias, más a la derecha, más derecha, más derecha, ahí, Ajá. Set Pad, dale, y luego ahí le agregas el folder, le das Ok. clic donde dice agregar con subfolder y Ujú. entonces te vas al folder que tú quieres agregar y luego lo salvas y ya ese folder va a quedar dentro del path de MATLAB ya para siempre. Ok, sí, porque tengo que estar cambie y cambie como todo lo de Wavelet lo tengo en un archivo y todo lo de la inversa lo tengo en otra carpeta, entonces es un rollo estar cambiando de carpeta. Pero bueno, entonces ya una vez que tengo mi filtro o mi señal filtrada, lo que hago es esto. Entonces, esto es un wavelet, son los wavelets con los que trabajo. Entonces, aquí tenemos la serie de tiempo, que es este es el canal FP1, según recuerdo. Este es el espectro, entonces aquí yo veo las que están más rojas son las que tienen mayor potencia, las frecuencias que tienen mayor potencia, las que están azules pues son las que no. Entonces, de hecho, este es el pedacito que yo filtré y esto que tenemos aquí se llama wavelet global. Entonces, esto lo que hace es mostrarnos una suma de cómo están las potencias temporalmente en mi señal. Entonces, esta es una característica súper importante de Wavelet porque no se pierde información. Yo puedo ver exactamente en el tiempo dónde están las manchas, como la que habíamos hecho con la función espectrogram en la clase. Entonces, aquí yo puedo ver en el tiempo cómo están cambiando estas señales. Esto no se ha hecho, o al menos hasta ahorita yo no lo he encontrado en análisis de electroencefalogramas. Lo único que se han trabajado son análisis de varianza, se han trabajado con la transformada de Fourier, pero nunca he visto análisis wavelet temporales como este que estoy haciendo. Entonces, también por eso estamos interesados en ver qué información nos dan los wavelet temporales en datos de pacientes con Parkinson y pacientes controles. Entonces, esto que yo tengo aquí es otra gráfica, esta es la misma que tengo yo aquí. Entonces, lo que yo analizo es precisamente cuál es la potencia más alta, que es es un periodo de 0.4198 y es una frecuencia alrededor de 2.38 Hz. Entonces, estos 2.38 Hz corresponden a una banda delta cerebral. Entonces, esto es lo que hago. Una vez que ya tengo de todos los canales toda esta información, tanto en espectro temporal como en esta sumatoria, en este wavelet global, lo que hago es hacer mapas, que son los mapas que le había mostrado, doctor, que son este tipo de mapas en donde yo voy, por ejemplo, este es el control 1, con una actividad de ojos cerrados nada más. Entonces, yo voy poniendo en cada uno de los electrodos que tengo cuál es la frecuencia más importante. Entonces, estos mapas son los que me sirven incluso para comparar con otros controles. Por ejemplo, este es un paciente con Parkinson. Entonces, lo que podemos ver aquí en este paciente es que las frecuencias principales están en el rango de teta. Estas verdes son alfa, esta es gamma, y entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que se presentan frecuencias delta y frecuencias teta principalmente, y en estas alfa. Esto es normal y esto es lo que nosotros estamos catalogando como que no es normal. Esta es una persona ya con un Parkinson muy avanzado. Y aquí también quiero señalar esta importancia, o lo que nos dan los wavelets es que nos dan un rango muy exacto de la frecuencia, que ahorita que les enseñe lo que vi con EEG Lab, esto no se puede hacer. Entonces, una vez que tengo eso, también puedo hacer extracciones de bandas más delgadas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una
un filtro de una banda alfa únicamente. Entonces aquí yo puedo ver cómo se están haciendo estas oscilaciones de la banda alfa. Este es un control 2, y entonces yo puedo ver aquí más o menos que está en el rango de alfa normal. Y este es, por ejemplo, una persona con Parkinson, y es lo que se ha visto, que hay un ligero desplazamiento hacia bandas teta. La banda teta quedaría de este lado, la banda alfa, que es normal, está de este lado. Y entonces lo que yo estoy analizando ahorita son las estructuras, esto que estamos viendo temporalmente, que lo que hemos visto en pacientes muy avanzados de Parkinson es que esta serie con esa continuidad de la señal, por ejemplo, aquí en esta banda, se empieza a partir. Entonces, lo que tenemos no son estas islas grandes, sino tenemos islas muy chiquitas, muy cortadas, como insinuando, es lo que pensamos, que en los pacientes con Parkinson se corta mucho la señal de los electroencefalogramas, o sea, la señal o las bandas de las personas se están cortando. O sea, no tienen la misma capacidad como para que esas señales que están relacionadas con la actividad neuronal se puedan mantener. Entonces estamos viendo como esas islas. Y bueno, eso es lo que hago. Si no tienen preguntas, nada más rápidamente voy a mostrarles lo que había checado con el doctor, que es lo que se hace con EEG Lab. Entonces, EEG Lab es una herramienta de MATLAB que la pueden descargar de esta página y sirve para hacer mapeos. Esta tiene varias opciones, y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, lo que hago con mis datos, y es una de las comparaciones. Entonces, aquí es importante para que eso también no me gustó mucho, porque para meter los datos en EEG Lab, que es incluso de MATLAB, tienes que hacer una matriz muy específica para que te lea todos los datos y demás. Si tú le metes cualquier matriz, no te las lee. Entonces, eso como que no me gustó. Entonces, lo que tengo yo aquí... Oye, Gaby, es un problema de todos los programas, de que necesitan el formato de los datos así como ellos los quieren. Específico, ajá. Entonces, por ejemplo, aquí estos rec son todos los filtros que yo ya hice de todos mis canales. Entonces, aquí hago la matriz. Esta matriz que estoy haciendo es la que yo voy a meter al EEG Lab. Entonces, algo importante es que igual siempre estemos en la carpeta. Cuando nosotros, después de esto ya es lo que yo bajé de internet y ya descargué y demás. Entonces, hay que ponerle aquí en la ventana de comandos EEG Lab, y entonces empieza a cargar toda la paquetería del programa. Entonces, una vez que ya se cargaron todas las cosas, se abre una pantallita azul, y esta pantallita azul es esta. Y entonces aquí ya lo que voy a hacer es importar mis datos. Se pueden meter datos de muchos formatos. Aquí yo ya lo tengo en MATLAB, entonces le voy a poner que es de MATLAB. Y entonces lo importante nada más es ponerle el nombre de tu archivo y la tasa de muestreo. Y en este caso yo tengo una tasa de muestreo de 1000 Hz. Entonces empieza a cargar. Le vamos a poner aquí ejemplo, que es el nombre del archivo. Y entonces esta pantallita azul ya se va a cambiar las especificaciones de los datos. Entonces aquí yo estoy trabajando nada más con 19 canales, con los 120,000 datos que yo ya tenía en mis otros datos, los 120,000 datos. La tasa de muestreo, aquí las épocas, yo nada más tengo una. Ahorita les voy a decir por qué, y corre desde los 0 hasta los 199. Entonces, algo que está padre aquí, que creo que es una de las cosas que más me gustó de EEG Lab, o creo que de las que me sirven, es que nosotros podemos ver las señales de electroencefalogramas súper claritas. Aquí las abre todas en todas estas ventanas. Y de hecho, esto que ustedes vieron al inicio, esta curva que está aquí, es la curva que se hace por el filtro. Entonces, de hecho, mis datos, cada vez que yo analizo datos, los analizo desde el segundo 1 hasta el 119, precisamente para quitar estos efectos de borde que les comentaba por los filtros, que Webless lo tiene súper chiquitos. Hay algunos otros filtros que tienen incluso unas ondas muy, muy marcadas aquí, que esas son producto del filtro. Entonces, eso se puede hacer. También lo que se puede hacer, que a mí me costó mucho trabajo en Paint, es hacer estas cabecitas que les mostré acá. Estas yo las hice a mano en Paint. Entonces, aquí en EEG Lab, si uno le pone
en hacer la localización de los canales. Entonces, uno puede ya ponerle, buscar dentro de dentro de lo que ya tiene aquí MATLAB, por ejemplo. Aquí hay una cosa que se llama ya leer las ubicaciones, y ya el programa, cuando tú lo descargas, te da unas pruebas unos patrones. Entonces, el que yo uso es del el 1020, que es un posicionamiento internacional de los electrodos de 19 canales. Entonces ya nada más lo abres y le pones a autodetectar y lo ploteas, y ya en menos de 5 minutos tú ya tienes la cabecita, que yo me tardé no sé cuánto tiempo en Paint. Entonces ya lo tienes aquí completo. ¿Por qué lo hacías en Paint, criatura del Señor? Porque no conocía AGLab. Ya ahora que lo estuve explorando dije, ay, bueno, aquí sale en menos de 5 minutos, ya tenía yo las cabecitas. Pero bueno, eso eso es algo que puedo rescatar también de AGLab. Y ya, bueno, finalmente nada más es mostrarles lo que se puede hacer con los mapas espectrales. Entonces, aquí, por ejemplo, estas mismas cabecitas y estos mapas que yo hago a mano con los Wavelet, hay una opción muy similar en EEG-Lab. Sin embargo, aquí es lo que les digo, les estoy quitando los efectos de borde, tanto del inicio como del final. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero que se fijen en algo. Si yo le pongo, por ejemplo, 8.99, 9.52 y 10.06, por ejemplo, que son frecuencias muy comunes que yo obtengo en los Wavelet, o sea, muy específicas, si yo se los pongo aquí, cuando me saca estos mapas, lo que hace es redondearlos. Entonces yo pierdo esa información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la de 8.99, supongo, la de 9.52 y la de 10.06. Entonces, esto fue algo que no me gustó, porque yo me he dado cuenta que estas periodicidades son súper específicas en el humano, que es lo que yo trabajo. Entonces, sí hay un rango muy, muy particular de frecuencias que se repiten. Ahorita ya corrí 17 controles y 17 pacientes con enfermedad de Parkinson, y las frecuencias que se me dan en la onda alfa y en la onda delta, al menos que son las más representativas en ojos cerrados, siempre son las mismas, son 8.99, 7.52. Entonces, algo que pierdo yo con EEG-Lab es eso, además de que aquí me está sacando este mapeo con una función de densidad de probabilidad. No es una función de, ¿cómo se llama esta? De densidad espectral. Entonces, pues en realidad no es lo mismo que un wavelet, son como promedios de lo que está pasando en la señal de serie de tiempo. Entonces, bueno, pues es eso lo que comparé, y no sé si tengan alguna duda. Bien, Gaby. Eso del redondeo es un parámetro que en algún lado lo puedes modificar, Gaby. O sea, tú tienes que pedirle la resolución de frecuencia que tú quieras, y yo creo que por default tiene resolución de 1 Hz, pero seguramente se debe poder cambiar. Tú le debes poner la resolución que tú necesites. Por ejemplo, aquí encontré esto que me faltó. También hago los mapas por banda. Entonces, estos son controles y son en todas las 5 bandas, ¿no?, que yo manejo. Y en el caso de los pacientes con Parkinson, lo que hemos visto es un decremento en la banda alfa. De hecho, se llama como onda alfa retrasada, que se va haciendo como más para atrás conforme aumenta la discapacidad de las personas en Parkinson. Entonces, todavía me falta trabajar un poco con los envolventes, me falta todavía trabajar con las estructuras del wavelet temporal. Digo, apenas voy en segundo semestre del doctorado, entonces todavía tengo bastantes cosas por hacer, pero hasta ahorita llevamos eso. Ok, muy bien, Gaby. Entonces, ¿vas a continuar con los wavelets o ya te vas a quedar con EEG-Lab? No, con los wavelets, doctor. Sí, me dan mucha más información. De hecho, también en EEG-Lab se pueden hacer análisis espectrales, pero únicamente son Fourier, son análisis de densidad espectral, y utilizan un wavelet, pero necesitaría revisarlo bien porque solamente me saca el espectro. Intenté correrlos, pero me salen unos espectros medio raros, porque el comando que yo tengo utiliza el wavelet global, y ese wavelet global ni siquiera lo tiene en MathWorks.
ese Wavelet Global lo desarrolló mi tutor de maestría. Entonces, tiene ahí algunos detalles, que es lo que le comentaba. Los comandos que yo uso de los Wavelets son modificaciones que se hicieron para ciencias espaciales y los desarrolló mi tutor. Entonces todavía pues no son como de que yo los pueda encontrar fácil, por ejemplo, en EasyLab o en otros, en MathWorks o demás, no, ya son comandos que se hicieron, que se modificaron de lo que ya se venía en MathWorks. Entonces no creo, yo creo que hasta ahorita tengo un poco más información con los Wavelets que estoy utilizando, pero sí me gustó eso de que el scroll es en donde nosotros podemos ver las series, está súper bien porque nosotros podemos ver detallitos de las ondas y los mapas, ¿no? Eso me encantó porque estaba ahí yo con el Paint haciendo círculos cuadrito por cuadrito y pues ya vi que es más fácil con EasyLab. Con el Paint, o sea, pixel por pixel dibujaban los círculos, ¿o qué? Sí, le ponía la cuadrícula y a esa cuadrícula pues ya empezaba como más o menos contar a que todo estuviera, ay no, fue un horror, pero bueno, ya ahorita descubrí que sí se puede hacer más fácil. Ok, muy bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Nadie? ¿Quién sigue? Ok, muy bien. Gracias, Gaby. ¿Quién sigue, muchachos? ¿Rosa María? Sí, doctor, voy yo. De hecho, ya iba. Adelante. Bueno, les voy a... permítame un poquito, les comparto la pantalla. Listo, entonces, no sé si la ven. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, bueno, yo lo que hago son registros extracelulares. El tema de mi proyecto de doctorado es generación de oscilaciones corticales y modulación colinérgica y GABAérgica, y principalmente estamos interesados en generar y registrar actividad oscilatoria en la corteza motora mediante la modificación de entradas sinápticas excitatorias e inhibitores en un modelo in vitro. Las entradas, esta modificación de las entradas sinápticas va a ser mediante la aplicación de fármacos, ya sea agonistas colinérgicos y antagonistas GABAérgicos, para ver cómo estas entradas sinápticas estarían modulando la actividad de las células. Entonces, el registro es, la técnica que yo uso es el registro en patch-clamp en la modalidad de célula entera, y principalmente estoy trabajando en las neuronas piramidales e interneuronas de la capa 5 de la corteza motora, y principalmente lo que obtenemos de con este tipo de registros es conocer las propiedades electrofisiológicas, como aquí les muestro, y morfológicas de las células. Entonces, como les mencionaba al principio de esto, estamos interesados en evocar actividad oscilatoria en células piramidales de la corteza motora, y como les mencionaba, vamos a utilizar agonistas colinérgicos y antagonistas GABAérgicos para ver qué influencia tienen estos dos neurotransmisores en la actividad de las células. Entonces, aquí les muestro el registro de una neurona piramidal en donde le hemos aplicado carbacol, y vemos que se evoca una actividad de disparo tónico, y al agregar un antagonista GABAérgico comienza a tener una actividad transitoria de estados, pasando de estados despolarizantes a hiperpolarizantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer cuando tenemos este registro? Uno es ver la distribución de los potenciales de acción, y la otra es la duración de los eventos de la despolarización, es decir, cuánto dura la actividad de disparo cuando está en estado despolarizante, y si hay eventos hiperpolarizantes, justamente para poder ver cómo cambia el potencial de membrana de las células, y medir también el intervalo interevento para ver la frecuencia con la que aparecen estos eventos. Entonces, básicamente, lo que yo estoy utilizando de MATLAB es crear interfaces gráficas de usuario.
en donde lo que nos permite hacer esta herramienta de MATLAB es diseñar una interfaz justamente en la que nosotros podemos incluir menús, barras de herramientas, botones o controles deslizantes, justamente para poder ingresar, como en este ejemplo, ingresar unos grados Celsius, y al dar en el botón convertir, podemos convertirlos a grados Fahrenheit o grados Kelvin. Entonces, Oye, espera, esto, pausa, pausa, Rosa María, por qué quieres hacer esas GUIs? ¿Por qué no lo haces ahí en la ventana de comandos o en un ah, script? justo como estoy interesada en medir los intervalos intereventos, tenía yo un problema a la hora de medir la duración de mis eventos, porque como son demasiado pesados, no podía medirlos con el programa que yo utilizo. Entonces, por eso mejor hice una interfaz gráfica para que ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que hago con ella. Ok, Entonces, ok. no voy a correr mi comando porque si no se me traba mi computadora y ya no puedo ver nada, pero bueno, básicamente aquí está el comando de la función, bueno, para correr ese GUI. Y básicamente lo que vemos es, se nos muestra esta interfaz, vemos el voltaje y en las líneas amarillas sería el registro de nuestra neurona, y lo que hacemos con el GUI es que podemos seleccionar en este botoncito, posicionarnos al final de un evento y posicionar, y ese será el tiempo 1, entonces lo marcamos y después seleccionamos el evento antes de cuando empieza, bueno, más bien cuando empieza otro evento, seleccionamos y ese será el tiempo 2. Entonces yo le pido que con estos botones, bueno, al darle en duración, me va a calcular el tiempo que ha transcurrido desde el último hasta el inicio de otro, y entonces lo voy a ir agregando a una tablita que me va a dar todos los valores. Entonces de esa manera se me hace más fácil poder ir evento por evento sin que pueda yo repetirlo o cometer ese error de repetir esa duración. Oye, espérate, Rosa Sí, María, ¿por qué? Pero eso lo puedes hacer automáticamente, no, o sea, no tienes que hacerlo, medirlo a mano. Puedes poner un umbral, por ejemplo, fíjate, tu trazo de voltaje sí. está súper bonito, está bien limpio. Entonces, Ujú, si tú pones un umbral, dices en menos 20 milivolts, y le dices a MATLAB, encuéntrame los eventos que superan menos 20 milivolts, te ujú, va, te va a marcar todos los picos. Y luego le dices, dame los intervalos entre los picos. Y automáticamente la distribución de los intervalos te va a decir pues cuánto hay entre un evento y el siguiente, en lugar de que los midas a mano. sí, bueno, pero como ya lo había estado utilizando, pues se me hizo como más sencillo para mí, pero igual sí podría ser Ok. así como Oye, ¿tú estás descargarlo. allá en fisiología celular, Rosa María? Sí, ¿verdad? No, me regresé a mi casa, estoy en Puebla. Ok, pero Sí, tu doctorado es en fisiología celular, sí, ¿verdad? sí, es en el Instituto de Fisiología Celular. Ujú. Con Elvira, ¿verdad? Sí, con la doctora Elvira. Oye, cuando acabe la cuarentena y eso, Rosa María, date una vuelta acá a Querétaro Sí, y programamos esto para que lo haga automáticamente, no tengas que estar contando intervalo a mano, porque además contarlo a mano te puedes equivocar. Digo, el error va a ser pequeño, pero sí. si lo haces automáticamente no tienes ningún error, vas a medir todos los intervalos entre los burst y además los intervalos intra-burst, entonces vas a tener toda la información de un Ujú. solo jalón, ¿ok? Sí, ok. Sí, de acuerdo, doctor. Ok. Ujú. Y bueno, básicamente es para lo que utilizo MATLAB, porque justamente está empezando con los MEAs y con el campo, entonces con eso ya pensaba programar, bueno, algo más, pero ya no me dio tiempo de rescatar mis archivos para poder presentarles algo más. Y también otra cosa que hago en MATLAB es justamente hacer los histogramas para ver justamente la distribución bimodal del potencial de membrana que se ejerce con esa actividad oscilatoria. Entonces aquí les muestro nada más un ejemplo de cómo se ven los histogramas que yo obtengo a la hora de correr la función de este histograma, ¿no? Entonces ahí sí le pido que me encuentre los valores, bueno, el número de eventos que están en ciertos voltajes, y con eso ya puedo obtener estos histogramas.
Entonces, es algo muy sencillo, la verdad, porque no, solo lo utilizo para estas finalidades de ver la duración y la distribución de los potenciales de membrana. Y también estoy utilizando también otro GUI que es para las movies, que son las imagenologías de calcio, pero ese no se los presenté en este momento. Entonces, de mi parte es todo, doctor. Rosy, nada más quisiera hacer un comentario rápido. Una de las cosas que se me olvidó mencionar de EG Lab, que ese programa está principalmente desarrollado para encontrar potenciales relacionados a evento. Entonces, no sé si de alguna, porque igual los ejemplos que venían en la página del tutorial, precisamente venía la señal y luego venía cuando evocaban ciertos, por eso trabajan ellos con épocas. Entonces, en donde está la época donde ponen el estímulo y ven cómo está la variación. Entonces, yo creo que a lo mejor eso que dice el doctor, en donde puedes también encontrar los picos, se puede hacer con EEG Lab. No estoy segura, pero a lo mejor se puede porque es a lo que se enfocan principalmente, a ver cómo reacciona la serie de tiempo cuando tú le metes un estímulo. Entonces, a lo mejor ahí, si encuentro algo así, te lo paso. Y otra pregunta, Rosy, que ¿cuál sería la importancia de que tú midas estas distancias entre los picos? Porque ya ves que lo que haces es medir distancias. ¿Eso qué información te va a dar? ¿O por qué la buscas? Justo queremos ver la frecuencia con la que aparecen esos eventos, porque nos daría como que la frecuencia del intervalo intereventos, justamente. He estado tratando de hecho estuve trabajando para poder sacar también digamos, la banda de frecuencia de mis registros, pero por alguna razón no me leía mis archivos, entonces creo que tengo que convertir mis archivos para que pueda leer bien la función. Entonces, justamente es eso, quiero ver la banda o la frecuencia con la que aparecen esos eventos. Ok. Si quieres en eso, ¿en qué formato tienes tus archivos? Me los genera en CSV. Ok, si no, porque lo que yo hago, por ejemplo, es trabajar con series de tiempo. Si quieres, como estamos igual en CU, después me pasas un fragmento de tus datos, a ver si yo te puedo sacar las frecuencias con wavelets o con Fourier o con algún otro análisis, o con alguna otra transformada, a ver si nos sale. Sí, de hecho, es que sí lo estuve intentando, pero no lo logré. Y de hecho intenté usar en otro programa, pero igual no me da ningún resultado. Entonces, creo que es algo que tiene que ver con mis datos. Bueno, el formato que tienen mis datos. Ok, si no, después me los pasas a ver qué podemos hacer. Sí, muchas gracias, Gaby. Oye, Gaby, ¿y el análisis que hacen de calcio son las rutinas que dejó Luis Carrillo? ¿Cuál es análisis de calcio? Es que dijo Rosa María que también tiene análisis de calcio y supongo que utiliza de Luis Carrillo, ¿no? No, de hecho estamos, se hizo una mejoría a esa rutina que tenía, pero ahorita la está haciendo el ingeniero Miguel Serrano. Okay. Ajá, es una nueva forma de medir los transitorios de calcio y está como mucho más limpia y todo. Ok, muy bien. Sí, doctor. Muy bien, ¿más preguntas, muchachos? Sí. Hay un... Adelante. Solo quería preguntar, porque no entendí por qué no podías, o qué era lo que trababa tu compu. Es que a la hora de correr MATLAB o a tener abierto MATLAB y Zoom, se me pone en negro en la pantalla y ya no puedo ver nada. Y entonces ya se traba, literalmente. Pero no es como algo de tu script o cosa No. De hecho, no es de mi script, más bien es como de mi computadora, que no soporta tener dos cosas abiertas al mismo tiempo. Ok. Sí, no. Doctor, una pregunta. ¿Usted conoce ese libro de matemáticas para neurocientíficos? No lo conozco. No. Ese libro ahorita que Rosy mandó su
Ese libro tiene la ventaja de que vienen los análisis que se hicieron de los datos de electrofisiología o de datos de neurociencias y vienen los comandos de MATLAB abajito. Ajá, entonces si quiere después se lo paso. Está bueno porque uno puede descargar de la página del libro los comandos de MATLAB y entonces los puede correr y los puede modificar para analizar datos. Está bueno ese. Buenísimo. ¿Cómo se llama el libro, Gaby? Mathematics for Neuroscientists. Ok. Ándale, sí, pásanos la bibliografía. Buenísimo. Sí, y me gustó eso porque tiene los comandos de MATLAB y ahí los puedes bajar. Entonces está padre. Ok, bien. Oye, Gaby, ¿es de Fabrizio Gaviani? Sí, ese mismo. Ah, ok. Gracias. Ese sí. No sé si la primera versión lo tenga, pero la segunda versión del 2017, o creo que sí es 2017 o 18, esa sí los tiene. Muy bien, excelente. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Rosa María. Sí, doctor. ¿Quién presenta? ¿Quién sigue de presentar? ¿Qué sigo yo? Adriana, adelante. Sí. Ok. Pero para compartir mi pantalla necesito que dejen de compartir la que está ahorita. Rosa María, préstanos la pantalla, Rosa Sí, María. perdón. ¿Cómo es que me salgo de...? Abajo, bajas tu mouse y dice Share Screen, ahí debe decir Stop Sharing o algo así. Ya está. Listo. Ok. Perdón. Gracias. Ok, ¿ahí se ve? Afirmativo. Ok. Bueno, primero voy a correr voy a graficar una figura para poder mostrarles o explicarles más o menos en qué consiste mi proyecto. ¿Se ve la figura? No se ve la figura. No. Ok, a ver. Arrástrala a la pantalla que tienes compartida. Ok, creo que voy a compartir mejor toda la pantalla. ¿Ahí se ve? Afirmativo, sí, ya. Ok. Bueno, entonces, el objetivo de mi proyecto de maestría consiste en evaluar la actividad neuronal durante la toma de decisiones perceptuales a través del sistema somatosensorial en monos rhesus. Entonces, bueno, yo trabajo con neuronas del área motora suplementaria y pues nos interesa ver el papel que tienen las neuronas sobre este proceso. Entonces, para evaluar la toma de decisión, nosotros entrenamos a los monos en una tarea que consiste en que ellos deben tocar un objeto que tiene la forma como de un balón de fútbol americano, y entonces este objeto gira hacia la derecha o hacia la izquierda en diferentes magnitudes de rotación, que van desde los 0.1 grados hasta los 3.2 grados. Y entonces, bueno, el mono se sienta frente a una pantalla táctil y al momento de que percibe el estímulo, nos tiene que responder si el objeto giró hacia la izquierda o si giró hacia la derecha. Entonces, bueno, nosotros medimos la actividad eléctrica de las neuronas del área motora suplementaria cuando los monos están realizando esta tarea. Entonces, en general, tengo yo una base de datos de las neuronas de esta área y pues tengo un chorro de neuronas, ¿no? Pero viendo las tasas de disparo y viendo los raster plot, yo las clasifico, digamos, en 3 grandes categorías, ¿no? Una categoría en donde están las neuronas que no están tan bien grabadas o que no tienen suficiente número de ensayos, otras que están más o menos grabadas y otras que yo les llamo que tienen un nivel de confianza 3, que significa que pues, son las que están mejor grabadas y las más confiables. Entonces, a partir de esa base de datos de neuronas, pues quiero ver si las tasas de disparo están codificando para algún evento de nuestro interés en esta tarea.
Entonces, en particular, bueno, primero tenemos o encontramos dos grupos de neuronas que hacen cosas, pues, que parece ser interesantes. Aquí en esta primera figura, si se fijan, bueno, está dividida por 3 bloques, que son los 3 bloques que nos interesan de nuestra tarea. Entonces, en el eje de las Y tengo la tasa de disparo en función del tiempo, y esta tasa de disparo promedio está alineada a los inicios de cada bloque. Entonces, este primer bloque es el bloque de la espera, que es cuando el mono simplemente está con sus manos fijas a 2 postes a los costados. Luego este periodo le llamamos de contacto, que es cuando toca el objeto, y este último periodo es como tal el inicio del estímulo, que es cuando el objeto comienza a girar. Entonces aquí tenemos, bueno, 2 categorías de neuronas principales. Unas que vemos que parece que exhiben preferencia a la derecha, y bueno, esto lo vemos porque esta tasa de disparo está dividida en ensayos cuando el objeto giró a la derecha, en rojo, y cuando el objeto giró a la izquierda. Entonces, por ejemplo, para este grupo de neuronas, nosotros vemos que la tasa de disparo incrementa específicamente cuando el objeto gira a la derecha, y disminuye cuando el objeto gira a la izquierda. Por eso las clasificamos como neuronas que tienen preferencia hacia la derecha. Y en la gráfica de abajo muestro las neuronas que parecen exhibir una preferencia hacia la izquierda, que incrementan su tasa de disparo cuando el objeto gira a la izquierda y la disminuyen cuando el objeto gira a la derecha. Entonces, bueno, tenemos esto como punto de partida, pero algo que a mí me interesaba ver de mis datos o saber era... Adriana, sí. Tengo una duda. Sí. Ya me perdí. ¿Qué significan los 2 ceros en tu eje de las X en tu gráfica? Ajá, es el inicio de cada bloque. O sea, por ejemplo, ok. de aquí a aquí es el primer bloque, el de la espera. Ajá. Luego de la primera línea punteada a la segunda es el bloque de contacto, cuando toca el objeto, el mono. Y de esta línea punteada en adelante es cuando inicia el estímulo. O sea, ¿pero es de tiempo? Sí, nada más que aquí están alineadas. O sea, digamos que el eje de tiempo se vuelve a reiniciar, por así decirlo. Ok. De aquí a aquí es un bloque, y luego digamos que aquí vuelve a empezar. O sea, se toma como 0 el inicio del evento, y luego aquí otra vez vuelve a iniciar. O sea, en realidad no es continua, por eso se ven como estos steps. Ok. Gracias. Sí, de nada. Y bueno, entonces algo que yo quería ver era si estas neuronas estaban codificando, además de la dirección, algún aspecto del estímulo, y en particular a mí me interesa ver si están codificando para la amplitud del estímulo o si nada más pues nada más codifican para la dirección. Entonces, para esto pues lo único que hice fue una regresión lineal. Entonces aquí tengo mi base de datos. Ok. ¿Dónde está? Ok, entonces básicamente lo que esto hace, bueno, yo puse todos lo que hice primero para hacer la regresión fue determinar o sí establecer una ventana de tiempo, que en este caso son 1.12 segundos, que es la duración máxima de mis estímulos. O sea, es el tiempo que dura mi estímulo que tiene mayor amplitud. Entonces, lo que hice fue contar el número de espigas que hay en esa ventana de tiempo. Y pues tengo 2 mediciones por cada neurona. Es el número de espigas cuando el objeto gira a la derecha y el número de espigas cuando el objeto gira a la izquierda para cada neurona. Es el promedio de los ensayos. Y a ver si... Ok. Sí, aquí está. Entonces yo lo ordené así en este arreglo. Aquí tengo el número de espigas. Esta variable es la preferencia, o sea, si están moduladas por un lado de la rotación del objeto. Esto es la dirección de la rotación y esto es el ángulo de rotación. Y bueno, creo que ya lo voy a correr
Hasta acá. Entonces, primero lo que hice fue graficar el número de las espigas en función de la dirección, de la magnitud de rotación, para poder, pues, ver primero, o sea, visualmente, si podía encontrar algún patrón. Y pues, bueno, lo más evidente aquí, pues, es que, como les mostré antes, las que tienen preferencia a la derecha, bueno, en rojo son el número de espigas promedio de los ensayos cuando el objeto gira a la derecha, y en azul es el número de espigas promedio de los ensayos cuando el objeto gira a la izquierda. Entonces, pues como es de esperarse, en esta primera categoría, de las que tienen preferencia a la derecha, pues en general la tasa de disparo incrementa cuando el objeto gira a la derecha, independientemente del ángulo. Y aquí, para las que tienen preferencia a la izquierda, pues se ve el patrón contrario, o sea, incrementan la tasa de disparo cuando el objeto gira hacia la izquierda. ¿Cada punto es un registro o cada punto es un ensayo? Cada punto es la media del número de espigas de una neurona, pero está dividido en derecha y en izquierda. Oye, un box plot, Adriana, ayudaría más, ¿no? Porque están sobre todos los puntos, entonces un box plot te permitiría ver la mediana, los intercuartiles, etc. Okay. Sí, creo que sí. Un box plot sería más didáctico, no sé. Ok. Y bueno, entonces lo que hice para ver si había alguna relación, pues fue hacer la regresión lineal múltiple. Entonces, en general, es una regresión como la que hicimos en clase, nada más que en vez de usar regress, yo usé esta función, que es fitlm, que hace lo mismo, nada más que te entrega todo como en una tabla más fancy. Entonces, aquí voy a correr la regresión, primero para las neuronas que tienen preferencia hacia la derecha. El M es de Linear Model, sí, ¿verdad? Sí, de Linear Model. Ok. Ajá. Entonces, bueno, de hecho aquí me da el modelo de regresión. Y entonces, bueno, primero ya aquí tengo en la tabla los estimados de los coeficientes. Pues de entrada veo que el coeficiente del ángulo es mucho más pequeño que el coeficiente de la dirección de rotación. Y el p-value para el ángulo pues no es estadísticamente significativo. Sin embargo, para la dirección de rotación sí lo es. Entonces, parece ser que con este análisis, pues, el ángulo en realidad no tiene un efecto sobre la tasa de disparo. El efecto más grande, pues, está dado por la dirección de rotación. Y esto nada más es una ANOVA del modelo como tal. Pues el valor de P es menor a 0.05, entonces, pues, sí, nada más es estadísticamente significativo. Y pues yo de ahí lo que hice fue igual generar el plano de regresión y graficarlo para poder observarlo visualmente. Y pues sí, esto es lo que se ve. Que coincide pues con lo que me arrojó, bueno, los resultados de la regresión. Entonces aquí si vemos, por ejemplo, el efecto de la amplitud, pues se ve, casi no se ve ni siquiera que tenga una pendiente, es muy chiquita. En cambio, el mayor efecto, pues sí está dado por la dirección de rotación. Y aquí la pendiente, pues sí es considerablemente más grande. Y bueno, hice lo mismo también para las neuronas que tienen una preferencia hacia el lado izquierdo. Y pues nuevamente vi el mismo comportamiento, o sea, de entrada, nuevamente vemos que el ángulo no tiene un efecto significativo sobre la tasa de disparo, pero la dirección sí. Y pues sí, también se puede apreciar aquí en la gráfica la pendiente dada por la dirección de rotación y la pendiente dada por la magnitud del estímulo, que es mucho más pequeña. Y bueno, entonces ese es un primer grupo de neuronas, pero también dentro de mi base de datos tengo otras neuronas que se activan durante el estímulo, pero que no tienen una preferencia o no parecen exhibir una preferencia por un lado en específico.
Entonces, pues se me ocurrió hacer esto mismo con ese grupo de neuronas y ver cómo se comportaban. Entonces, aquí primero voy a graficar los promedios para que vean de qué es lo que les hablo. Entonces, aquí están divididos igual. Rojo significa, son los ensayos cuando el objeto giró a la derecha, y azul es la tasa de disparo durante los ensayos cuando el objeto giró a la izquierda. Y entonces vemos que pues sí se activan durante el estímulo, pero no presentan una preferencia hacia algún lado en particular. Entonces hice exactamente el mismo análisis que hice con las otras. Bueno, de aquí de entrada se ve, pues sí se ven en general obviamente los puntos rojos y azules más dispersos, porque como les dije no exhiben una preferencia, pero así visualmente pues como que sí parece que la tasa de disparo cambia en función del ángulo de rotación, pero igual no es muy claro. Entonces, haciendo el modelo de regresión, pues ahora veo el efecto contrario. O sea, ahora veo que el efecto del ángulo es estadísticamente significativo en este grupo de neuronas, más la dirección de rotación, pues no lo es. Y... Oye, Adriana, entonces quiere decir que ángulos mayores generan mayor tasa de disparo. Sí, en este grupo de neuronas. Sin importar el ángulo, sin importar la dirección de giro, pero sí el ángulo. Okay. Ajá. Está bueno, esto no lo habíamos visto, ¿verdad? No. Está buenísimo, ok. Y pues ya aquí nada más es la regresión y el plano de regresión. Y pues sí, o sabemos que la dirección de rotación pues tiene una pendiente muy, muy pequeña que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, la amplitud del estímulo pues parece ser que sí tiene, o sea, sí hay una correlación lineal positiva. En este caso, entonces, pues ya con esto puedo concluir que al parecer en esta área que estamos estudiando tenemos pues de entrada hasta ahorita identificadas 3 poblaciones de neuronas. Una que exhibe preferencia o que codifica para la dirección del estímulo hacia la derecha, cuando el objeto gira a la derecha. Otra que codifica la dirección a la izquierda, que son las que nosotros proponemos que están involucradas en la codificación de la decisión como tal. Y otro grupo de neuronas que parece que está codificando aspectos propios del estímulo. Y bueno, en este caso es la amplitud o los grados de rotación del estímulo sin importar la dirección. Y ya, creo que es todo. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas, muchachos? Yo tengo una duda. ¿Estás registrando con electrodos directos o o sea, me refiero que es intracraneal o es superficial? No, sí, metemos los electrodos directo. Y por ejemplo, es que se me hizo sorprendente, es como si a unas neuronas les gustara más una cosa que otra. Entonces, sí, entonces, ¿estás registrando en los 2 hemisferios? Sí, tenemos registros de los 2. Y, por ejemplo, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho hay neuronas preferentes por derecha o por izquierda, ¿o eso depende del hemisferio? Sí, hay en ambos. Ahorita no tengo exactamente la cifra, pero en el caso de las neuronas que tienen preferencia hacia un lado, sí tenemos más, me parece que del lado derecho. O sea, sí están, pero hay en los 2. Pero sí, porque lo que se está registrando desde ahí es un evento visual, o sea, estás pasando, es que me fui como muy anatómicamente, o sea, es un chimpancé, ¿no? ¿Con el que trabajas? Un mono, un macaco, un mono rhesus. Entonces, bueno, el mono tiene el estímulo visual y, bueno, sabemos que está el quiasma óptico que está contrario, ¿no? Entonces, eso... O sea, eso no tiene relación, no sé si tenga relación, por eso te preguntaba en cuanto a la relación hemisférica, si hay más de un lado o hay más del otro, o no sé, doctor, ¿eso por qué pasará? O sea, o sea, fisiológicamente, ¿cómo lo puedes relacionar a que existan neuronas que les gusta más la derecha o la izquierda? O sea, ¿no vendrá como desde toda una cadena del estímulo? Desde el estímulo visual, o sea, toda esa cadena. Sí, buena pregunta, pero a ver, Adriana, contéstanos, Adriana.
Pues así exactamente no, o sea, no tenemos ahorita una explicación de por qué hay neuronas que prefieren, o sea, hay más neuronas que prefieren, por ejemplo, el lado derecho que el izquierdo. Pues tal vez pudiera tener que ver con la lateralidad, por ejemplo, de los monos. Los monos tienen lateralidad, pueden ser diestros o pueden ser zurdos. Entonces, no sé, se me ocurre que a lo mejor eso pudiera estar jugando un papel o pudiera estar determinando pues el número de neuronas que hay para cierto lado, pero así en sí, una explicación como tal de por qué. Ahora, este es un estímulo somático, Gaby. O sea, no es visual, es un estímulo que el mono toca, explora con la mano. Pero lo ve, ¿no? No lo ve. No lo ve, está bloqueado. Pero es lo mismo que tú dices, Gaby. Las aferentes motoras, las aferentes cerebrales también se decusan, entonces el lado izquierdo recibe información de la mano derecha y entonces también está cruzado. Y también el sistema motor también es contralateral, entonces como el mono contesta con la mano izquierda, probablemente eso explica que haya más neuronas del hemisferio derecho que prefieren ese lado. Oh, claro. Y por ejemplo, si es zurdo, entonces es probable que tenga más neuronas activas en el hemisferio izquierdo. No, en el hemisferio derecho, por ejemplo. Habría que ver, no me acuerdo si el César es zurdo, Adriana. Creo que es diestro. ¿El César es diestro? Sí. Okay. Habría que ver eso. Eso no lo hemos estudiado, fíjate, es una buena pregunta. Está bueno, sí, está padre. A ver si luego voy, ya que se quite la contingencia, ya no me dejaron ir, para verlos, sí, estaría padre. Ok, muy bien. ¿Más preguntas, muchachos? Oye, Adriana, ese tercer grupo de neuronas está muy interesante. ¿Es la duración o es el ángulo? Porque están confundidos ahí, ¿no? Sí, están confundidos. O sea, creo que si quisiéramos separar así puntualmente, pues sí no tendría que girar a la misma velocidad en todos los casos, ¿no? A lo mejor podríamos fijar, no sé, el tiempo y cambiar el ángulo para ver exactamente. Pero luego nos muestras una imagen de la tasa de disparo en función del tiempo para ver si es el ángulo, si es el tiempo, si es el ángulo y si es el tiempo, se deben ver diferentes. Bueno, luego analizamos eso con más detalle, pero ok, muy bien, Adriana. Sí. Este tercer grupo está interesante. No lo habíamos visto, ¿verdad? No, ese es nuevo. Está bueno, está buenísimo. Excelente. Ok, listo. Muy bien, y por último, Diana. Diana. ¿Ya se fue Diana? Creo que tenía problemas con su micrófono, ¿no? Sí, dijo que iba a conseguir una nueva computadora porque al parecer no se le quitaba el eco que tenía. Correcto, sí, ok, bien. Ok, entonces aquí le dejamos, muchachos, ya la pasamos para... Aquí dice Diana, que no funciona el micrófono, correcto. Sí, entonces Diana, la siguiente clase presentas tú, entonces, ¿está bien? Consíguete un micrófono, ok, bien. Y necesitamos otros 5. Yo tengo una lista aquí, ¿les parece bien, Alejandra? ¿Está bien? La siguiente clase. Sí, yo puedo dar la próxima clase también. Soy Cintia Velázquez. A ver, Cintia, déjame apuntarte, espérame, entonces. La siguiente clase presenta a Diana, luego Cintia, luego Alejandra, ¿está bien? Sí. Alejandra, Héctor, ¿está bien? Sí, doctor. Ok, Alejandra, Héctor. Oscar, ¿está bien que presentes la siguiente clase? Yo preferiría hasta la siguiente si se puede, porque todavía tengo unos problemas con mi presentación. Ok, ¿Me ves ahora? ¿Sí me ves? Sí, Doc. Yo igual preferiría hasta la siguiente para acabar de registrar unos datos para ponerlos de una vez en la presentación. Ok, entonces, Rosa María, ¿está bien la siguiente clase? No, Rosa María presentó. Ana María, quise decir, Ana María, ¿está bien? Ok, Ana María dice por el chat que sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Falta alguien. ¿Quién más? Ya se va. Ya se ve. Bueno, primero te voy a enseñar. Eso fue lo que le enseñé. Alguien tiene abierto su micrófono, chicos. Era Alejandra que... Yo lo tenía abierto ya. ¿Quién más se propone, muchachos?
Oscar dijo que la siguiente clase, necesitamos uno más. ¿Quién está conectado a la computadora de Juan Riesgo? Porque no creo que sea Juan Riesgo, ¿verdad? Es alguien del laboratorio de Juan Riesgo. No, soy yo, Jessica. Yo puedo la próxima. ¿Tú puedes la próxima, Jessica? Sí. Ok, bien. ¿Te dejó Juan su computadora o qué, Jessica? No, estoy en el laboratorio. Ok. Oye, ¿y cuándo regresa Juan? Pues ahorita por las restricciones, a lo mejor hasta junio. Hasta que se normalicen los vuelos, ¿verdad? Sí, pensaba en mayo, pero probablemente vaya a ser hasta junio. Ok, muy bien. Bien, entonces ya están para la siguiente clase. Jessica, Ana María, Héctor, Alejandra, Cintia y Diana. Muy bien, muchachos. Excelentes presentaciones. Nos vemos la siguiente clase, entonces. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctor. Gracias a todos, chicos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.